Fitch, agencia de calificación crediticia, sumó su voz a la del sector empresarial en México y otros analistas con su veredicto sobre el proyecto de presupuesto para 2023 que entregó el gobierno federal al Congreso. Carlos Morales, el director de análisis en Fitch, anotó que las proyecciones optimistas de crecimiento del 3% pueden llevar a ingresos gubernamentales inferiores a lo esperado y requerir entonces recortes al gasto para cumplir con la meta de déficit fiscal que se propone el gobierno. Además, alerta que los gastos del gobierno van en aumento por las mayores transferencias sociales a la población vulnerable y los proyectos de infraestructura que son prioritarios para el presidente López Obrador, como el Tren Maya. Pero la calificadora Fitch no es la única que está señalando este tema del optimismo, demasiado optimista, o las cifras optimistas de crecimiento económico en ese proyecto de presupuesto. Hay organismos empresariales como la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, pero muchos otros analistas que están alertando de un crecimiento económico proyectado para 2023 por el gobierno demasiado optimista. Le doy un parámetro. El Fondo Monetario Internacional en su último reporte estima que la economía mexicana estará creciendo 1,2% en 2023, no ese 3% que está estimando el gobierno federal, y no es la única estimación que se aleja de lo que son las previsiones de analistas e instituciones. Vamos a platicar del tema por las repercusiones que tiene estimar en este monto, ese crecimiento, cuando estamos hablando de los ingresos que puede percibir un gobierno y el efecto que puede tener en la política pública. Y me acompaña Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas Financieras. Qué gusto saludarte. Esto ya lo dice Fitch, pero imagino, Carlos, que tú también estás hablando de pronósticos demasiado optimistas. ¿Qué está viendo el gobierno que no están viendo ustedes? Pues no sabemos, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Te platico un poco. En dólares, el presupuesto del año pasado, el de 2022, estaba en 350,000 millones de dólares de gasto. Para 2023 se está calculando en 400,000 millones de dólares. Es decir, hay un aumento de 50,000 millones de dólares adicionales. Y la única manera de tener finanzas públicas responsables, pues es decir que vamos a crecer muchísimo el próximo año. La estimación oficial de Hacienda para el próximo año va de 1.2 a 3%, pero debiste haberte puesto a la mitad, al 2,5%, pero no, Hacienda dijo, para hacer el presupuesto nos vamos a ir hasta 3%. Otro punto importante que dice la Secretaría de Hacienda es que la recaudación fiscal va a crecer en 9% en términos reales una vez descontada la inflación, lo cual tampoco es lógico, porque si creces 3%, pues no puedes crecer 9% la recaudación fiscal, sobre todo recordando que ya se dijo que para el próximo año no hay nuevos impuestos. Entonces, bueno, el gobierno está haciendo cuentas muy alegres y eso va a generar 3 posibles escenarios para el próximo año. Uno, que a la mitad del año digan, pues hay que hacer recortes. Ni modo, no se llegaron a las metas, no estamos logrando lo que se dijo. 2, que aumente la deuda está aumentando de forma muy importante en México. 3, que aprietes más a los contribuyentes. En México hay 80 millones de contribuyentes, pero 60,000 son grandes empresas, que son las que te generan el 50% de la recaudación. Entonces, bueno, podríamos ver un nuevo apretón a las grandes empresas para tratar de que con esos ingresos, pues sustituyamos el no crecimiento del próximo año. Ok, ¿y qué efecto tiene entonces? Ya estamos hablando de un cálculo exagerado versus lo que otros analistas y la calificadora Fitch están mencionando en base de estos escenarios, pero ya mirando lo que me estás diciendo, en la dinámica de un menor crecimiento económico, ¿en dónde ves el efecto si es que no se corrige esta estimación? Y aquí hay que recordar, esto es como en una familia, si sobreestimamos nuestro presupuesto, habrá en el camino que hacer estos ajustes como está señalando Carlos. Sí, lo que el gobierno ha estado recortando es educación, es seguridad. Ahí podríamos ver recortes de 5,000 a 10,000 millones de dólares en cada rubro a partir del próximo año. También podríamos ver recortes a los estados, porque en México casi todos los impuestos son federales, entonces todo entra a una bolsa y el gobierno después les va repartiendo a los estados, les va devolviendo parte de lo que recaudaron. A los estados ricos se les devuelve menos de lo que recaudan, a los estados pobres se les devuelve un poco más de lo que recaudan. Entonces, ahí también podríamos ver recortes
Y yo creo que vamos a seguir viendo apretones fiscales importantes como los que hemos visto en los últimos 3 años, que lo que han provocado es pues una animadversión. Los grandes capitales dicen, me cobras más impuestos, pues entonces dejo de invertir, y por eso vemos una inversión lamentablemente estancada en México. Y subrayamos lo que dice Carlos, seguridad en un país que tiene un problema de seguridad grave, delicado a la situación, y educación en un país que se ha rezagado, que se está rezagando en materia educativa. Son rubros de los cuales se necesita recursos, pero además gente capacitada. Carlos, en este escenario que no es bueno, hay que recordar que en 2023 tenemos 2 elecciones importantes y se empieza a calentar el ambiente electoral. ¿Qué dentro del presupuesto llama tu atención que puedas vincularnos a ese contexto? Mira, lamentablemente hay una caída en salud de 15,000 millones de pesos. Parece ser que el gobierno ya no piensa seguir comprando vacunas de COVID para las próximas cepas que puedan aparecer. Como bien señalabas al principio, hay un gasto adicional de 7,000 millones de dólares para el Tren Maya, un Tren Maya que cada vez que va pasando por algún lugar nos damos cuenta que está invadiendo cenotes, que está invadiendo sitios arqueológicos. No tenemos un plan ejecutivo para ese tren. Otro punto que debemos de considerar muy importante es que la deuda pública aumenta en 50,000 millones de dólares, y el pago de los intereses de la deuda que ya existe en México, que es de 650,000 millones de dólares, está calculado en 50,000 millones de dólares. Es decir, destapas un hoyo para endeudarte más solamente para el pago de los intereses. Entonces la deuda, lejos de servirte para promover un crecimiento, para lo único para lo que va a servir es para seguir tapando hoyos, mientras que la deuda va a seguir aumentando en México. Se estima que la deuda al final del próximo año rondará los 750,000 millones de dólares entre deuda interna y deuda externa mexicana. Y recordarles, este año es de crecimiento, ya no es como el pasado de rebote, pero 2023 para todos los países del mundo, y con la guerra en Ucrania en este contexto es mucho menor lo que se espera en la enorme incertidumbre que hay. Carlos, gracias por esta visita, estamos pendientes. Gracias a ti, Gaby, a tus órdenes.